Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta al Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario. En esta oportunidad va a disertar Rita Grandinetti, quien es profesora de Tecnologías para la Gestión en la carrera de Ciencias Ciencia Políticas, política. perdón. Es directora del Polilab. Esta actividad se organiza en conjunto con el Polilab de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a esperar un ratito más que se conecten más personas. Esta actividad se está realizando la mitad presencial y la mitad en forma virtual. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más y luego le vamos a dar comienzo a la disertación. Bueno, ahora sí, ya presentada Rita, y con más presencia en la sala, tanto en la sala virtual como en la sala presencial, vamos a dar comienzo, así que le dejo la palabra a ella. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estábamos comentando recién que es para celebrar que haya un instituto en gestión pública en el Colegio de Abogados, y por eso agradezco la invitación y agradezco compartir este momento que espero que podamos dialogar en estos distintos ámbitos que compartimos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre innovación pública, y una de las características de la innovación es esta: surge cuando nos encontramos los distintos, surge cuando nos encontramos con otras formas de comprender la realidad, con otras reglas,
con otras cosmovisiones, y muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra formación disciplinar nos estructura en una manera de pensar. Entonces poder producir estos puentes entre distintas disciplinas a partir de los ámbitos de los que nos ocupamos, en los que estamos metidos en el día a día, trabajando, lidiando, y la gestión pública sin duda es uno de estos lugares donde el día a día hace que tengamos que compartir entre profesiones y que tengamos que generar ideas, a veces de corto alcance, pero ideas de innovación casi sin darnos cuenta de un modo cotidiano. Entonces, creo que es muy bueno para toda la comunidad de la gestión pública, no solo aquella que viene de la rama del derecho, sino para todos los que trabajamos de distintas disciplinas. En mi caso, como decían recién, soy politóloga, pero si hay algo que es interdisciplinario es la gestión pública. Entonces creo que es muy importante que tengamos este nuevo espacio para discutir y para encontrarnos, y vamos a trabajar esta tarde. Voy a tratar de ir relativamente rápido, pero les pido que hagan preguntas, comentarios y podamos dialogar. Vamos a trabajar esta tarde un poco sobre esta idea de la innovación pública. Espérenme un minutito que comparta la pantalla. Ahí está, ahí tenemos la pantalla, a ver si se ve para los que están acá en sala. ¿La ven? ¿Se ve? También acá. Bueno, perfecto. Y virtualmente creo que la están viendo. También la idea era un poco provocativamente, con este título, pensar que la gestión, esto que decíamos recién, es un espacio donde no solo está atravesado por distintas disciplinas, sino que está en una tensión entre algunas formas que responden a un momento histórico, a un momento de desarrollo del Estado y demás, que nos ha configurado, y nuevas necesidades, nuevas formas de hacer, nuevas demandas que tienen que ver con lo que hoy llamamos la sociedad exponencial, esta donde estamos insertos. Y cómo nos movemos en ese eje de tensión. Y para eso venimos diciendo, y yo no me voy a detener demasiado porque calculo que esto ya lo han hablado bastante, pero venimos diciendo que no solo la pandemia fue un gran acelerador de cambios, y en las políticas particularmente, porque si hay algo que puso a prueba las políticas de todos los niveles de gobierno, de todos los gobiernos, fue la pandemia, sino no solo fue un acelerador, sino que nos mostró las características de la sociedad. Esto que yo decía recién, vivimos en una sociedad exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos autores acá, en Argentina, Oscar Oslak, que probablemente lo conozcan porque trabaja muchos temas de gestión pública, y yo una cosa que admiro de Oscar, que tiene 80 y pico de años, es que está siempre a la vanguardia, ¿no? De alguna manera trayéndonos estos temas que a veces tardan en entrar en la agenda, y una de sus últimas producciones tiene que ver con esto, la sociedad exponencial. ¿Qué significa esto? Que los cambios, y es otra cosa que aprendimos en la pandemia o que interiorizamos mucho, aunque ya la supiéramos, los cambios no se dan de manera lineal, progresivamente, uno a uno, sino que se dan exponencialmente. ¿Vieron cuando veíamos la curva de los casos? Creció exponencialmente, es que empieza a multiplicarse por sí misma. Una característica que coinciden muchos autores de esta sociedad y que nosotros vemos en lo cotidiano es que las transformaciones son muy rápidas, son casi más rápidas que nuestras posibilidades de pensarlas, de analizarlas. Hay un autor que es muy interesante para esto y que probablemente lo conozcan, que es Taleb, que él habla del cisne negro. No sé si alguna vez escucharon hablar del cisne negro o la probabilidad de lo altamente improbable, ¿no? Él dice esto, que estamos en el mundo, en un mundo de mediocristán. ¿Qué quiere decir? Estamos acostumbrados a movernos
en tendencia, por retrospección. Sabemos que esto funciona de determinada manera y estimamos que va a seguir funcionando más o menos así. Se va a ir incrementando, va a ir decreciendo. Todo esto que decimos, términos y modos de pensar que en la gestión pública utilizamos muy cotidianamente. Necesitamos de alguna manera poder prever escenarios para direccionar alguna acción, para evaluar posibles impactos de lo que estamos haciendo, para, no sé, hasta contabilizar o cuantificar los costos de un servicio, la demanda de un servicio público. Y sin embargo, dice, cuando viene el cisne negro, el tema es que el cisne negro no se mueve en Mediocristán, se mueve en un mundo que es extremistán, nos muestra un mundo que parece lo suficientemente caótico. ¿Por qué? Porque no tenemos categorías para pensarla. Yo creo que la pandemia es un muy buen ejemplo de esto, y por eso decimos que es un gran revelador de la sociedad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad donde los cambios se producen muy rápidamente, y vamos a ver, y yo quiero compartir 3 o 4 características sociales que están en la base de por qué pensar hoy sin duda en la innovación en la gestión. Decimos que son tiempos VICA, dicen algunos. Tiempos VICA quiere decir tiempos muy vertiginosos, esto que venimos diciendo, tiempos inciertos, tiempos complejos, o sea, hay mucha variable en juego en cada fenómeno, y ambiguos, hay cosas que no están tan claras. Las acepciones de valor tienen límites que se van corriendo, y en ese mundo nos cuesta ubicarnos, en un mundo que tiene esas características más semejantes, decíamos, a extremistán que a mediocristán, para el que estamos bien preparados con problemas, pero que tenemos alguna preparación y que tenemos las instituciones armadas para eso, de alguna forma. Entonces, siguiendo con esta idea de la sociedad exponencial, de esta sociedad que cambia vertiginosamente, algunas características, y que vamos a retomar después, que podemos mirar, es que por un lado es una sociedad red, esto está como muy trabajado, lo conocemos, una sociedad red, pero es una noción que es importante para pensar nuestras instituciones. Digo, nosotros tenemos instituciones muy vinculadas a la sociedad jerárquica del siglo XIX, del siglo XX, instituciones muy vinculadas en su formato, en sus narrativas, instituciones con una narrativa compartida, con códigos bastante regularizados y acepciones. Sin embargo, digo, pensemos, por ejemplo, en las religiones, pensemos en el mundo del trabajo, pensemos en los partidos políticos más tradicionales, digamos, esas instituciones que de alguna manera reglaban la vida social, hoy ya no tienen mucho sentido. La sociedad red se vincula de un modo mucho más autoactivado, dice Manuel Castells, en una sociedad que se autoactiva, y no solo se autoactiva, sino que se vincula y produce cambios con esas autoactivaciones, para a su vez transformarse rápidamente en otra cosa. ¿Esto tiene que ver con las redes sociales y el mundo virtual? Sí, pero no exclusivamente con eso. Tiene manifestaciones muy presenciales, muy fuertes, y tiene impacto en lo presencial. A su vez, una sociedad que está en una revolución sistémica, hablamos de que estamos en una cuarta revolución industrial, donde están cambiando todos los modos de producción, pero no solo los modos de producción. Hay quienes dicen que estamos en una nueva etapa del capitalismo, que es el capitalismo digital, este capitalismo dominado por las grandes empresas digitales, claramente un modo, una expresión bien distinta al tipo de empresas que se manejaban en el siglo XX, y además una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad creciente.
Esto también lo puso muy de manifiesto la pandemia. Todo esto lo vimos muy fuertemente en la pandemia, aunque ya lo sabíamos y ya se venía trabajando. Si nosotros, a ver si pasa por acá, digo, para ver lo que decíamos recién, una sociedad conectada en red online, pero que tiene efectos offline, no solamente online. En los últimos 10 años ha habido cantidad de movimientos a lo largo de todo el mundo, movimientos más o menos ciudadanos, más o menos autoactivados, que han producido, autoactivados por la sociedad, con manifestaciones en las redes y manifestaciones en el campo de las instituciones real, que no han respondido ni a partidos políticos ni a iglesias, en principio, aunque estos hayan intervenido. Han tenido que ver con esta movilización social, desde Ocupa Wall Street, que uno lo puede tomar como un hito, pero en 2011, pasando por el 18, el 15M en Madrid, el Ni Una Menos, que es argentino en 2015, pero que sin embargo explotó las fronteras y es un movimiento que ha tenido un impacto en países de la región y en Europa muy fuerte y que ha producido distintas acciones en favor de las mujeres. Y si seguimos así, hasta nuestros días, hace poco asumió Boric en Chile, que es la resultante de una movida social muy fuerte que empezó en 2018, transformó la Constitución en Chile, digo, son efectos muy fuertes. Hay algunos, los más emblemáticos acá, pero que nos permite visualizar cómo funciona esta sociedad red. No es menor el impacto que tiene y la diferencia con los procesos más institucionalizados tradicionales. Y decíamos, también hay un cambio en el modo de producción. Se habla de una cuarta revolución. Teníamos la primera revolución industrial con el vapor, además la segunda revolución industrial, frigorífico, los transportes fuertes, la tercera revolución industrial del siglo pasado, de la digitalización, y hoy se está hablando de una cuarta que tiene que ver con lo digital, porque tiene un componente digital, sin duda, la irrupción de las tecnologías disruptivas, o algunos le llaman también tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, el blockchain, la robótica, el alojamiento en la nube, los grandes datos, el trabajo con grandes datos, todas tecnologías digitales que están cambiando el mundo digital, que están irrumpiendo, ya hay mucho trabajo en gestión pública utilizando estas tecnologías, ya hay mucha experimentación en robótica, con datos, con grandes datos, con inteligencia artificial, pero la cuarta revolución industrial no es solo tecnologías de la información, tiene que ver con el mundo biológico también, toda la bioingeniería, y acá en nuestra región tenemos cantidad de producción. Perdón, Sí, disculpa Rita, me hay dicen algún que tema. sí, que quedó la primera diapositiva, Sí. la primera, quienes los están viendo virtualmente. ¿Puede ser así? A ver. Porque acá está pasando. ¿Podemos ver acá, chequear, Gonzalo? Eso, vamos un segundito, dejar. Vamos, saco. Sí, Dejarlo sacarlo. vos, No, esto está bien, está bien. Si la compu es de ustedes, a ver, por ahí. Mira, hay un montón, aparecía como que estuviera abierto un montón de veces. A ver. Pantalla 1. Qué raro. Cerrar si querés, dejar de compartir. Y querés minimizar. Sí, sí. No, yo no conozco la máquina, A ver, fíjate ahora. Espera, que estoy viendo, a ver.
Justo, ¿viste? Es así. Es la ley de Murphy. Bueno, vamos de nuevo. Fíjense. Si querés, sí, tenemos que entrar al Zoom. Entrar al primero. Zoom, sí. Y volvemos a Vamos compartir al ahí. Zoom, Porque ahora no está vamos a compartido. compartir de nuevo. Espera, que no sé por qué. Abro el Zoom. Ahí. Abro acá, pero se abre. ¿Está? Ahí. Sí, pero Ah. puesta no Ahí está. responde a sus mandos. Ahí vamos. Y ahora compartir de Ahora vuelta. vamos de nuevo. A ver, ahora esa es Y solo compartir. esa. Entonces, vamos a ver. Yo voy a avanzar hasta la que estábamos. Ahí. A ver si ahora sí. Se está... ¿Sí? Dicen que deben ponerlo en modo presentación. Sí, está puesto. Sí, sí. No, debe ser un problema de la máquina. Mira que Zoom yo he usado 1000 veces y nunca pasó. Probamos una vez más. Para compartir. ¿Sería? ¿Ves que se abren todas esas Sí. que no deberían? Se Sí, pierden sí. los hermosos dibujitos. Bueno, ¿en cuál era la? Estábamos ahí con el Cibor. Bueno. Ahí está. Ahora Ahora sí. enganchó, bueno, esperemos que no se quede tildada acá. Pero bueno, vamos a retomar entonces más o menos por donde estábamos, decíamos. Perdón, igual Sí. después podemos compartir el material. Sí, yo se los dejo acá, Dale, así que perfecto. no hay ningún problema. Después nos pasan los correos electrónicos, si pueden ingrésenlo ahí en el chat, y si no se inscribieron, y luego lo compartimos. No hay ningún problema. Bueno, entonces, cuarta revolución industrial, decíamos, ahí tiene que ver con el campo de lo digital, pero no es estrictamente digital. Así como se decía, la tercera revolución industrial, que tenía que ver con lo digital, internet, informatización y demás, esta excede, tiene que ver con lo digital, con las tecnologías disruptivas, blockchain, grandes datos, inteligencia artificial, pero también se da en el campo biológico, y yo comentaba acá, en nuestra zona, región Rosario, tenemos cantidad de experimentación en este campo, cantidad de trabajo, de producción, de desarrollos, y en el ámbito físico también, materiales nuevos. Cada uno de nosotros piense nomás la ropa que usamos para prácticas de gimnasia deportiva, que tienen incorporados materiales que preservan de la humedad para tal y cual cosa. Digo, se habla de nuevas materialidades, cada vez más. Todo esto está transcurriendo a la par mientras nosotros estamos acá conversando. Y todo esto se da como en un flujo, como decíamos antes, muy vertiginoso, es una característica. Y no solo eso, sino que hay un punto que a mí me parece interesante, o como es una charla, lo estamos tratando de hacer bastante rápido, pero que es interesante para reflexionar. Esta revolución industrial significa un cambio en los modos de trabajo y de producción. Si nosotros pensamos en un producto emblema de principio del siglo XX que cambió la producción, el modo de producción a principios del siglo XX, sin duda va a aparecer Ford, el auto Ford, y va a aparecer el señor Ford, que fue el que logró sistematizar la cadena de producción y demás. Modo de producción que después organizó gran parte del trabajo en el siglo XX. Público y privado, porque de alguna manera, pensemos nuestras organizaciones públicas, si no tienen ese formato de producción de alguna manera de base. Sin embargo, y este es una imagen que nos trae Mariana Mazzucato, se la recomiendo. Mariana Mazzucato es una investigadora italiana que está en Londres, no recuerdo qué universidad, en Londres, que hoy es una de las autoras más prestigiosas en innovación pública, para mostrar cómo
funciona la producción actual a través del iPhone, este aparatito que muchos de ustedes seguramente conocen. Y lo que ella muestra después de mucha investigación, y que se ve en la imagen, después lo van a ver más de cerca porque yo acá no se ven muy pequeños, son todos los desarrollos preexistentes que combina el iPhone en sí mismo para hacer tal. Nosotros solemos asociar iPhone con Steve Jobs, ¿no? Como si fuera él. Pero sin embargo, dice Mariana, después de estas investigaciones que hicieron, en realidad Steve Jobs lo que hizo fue recombinar cantidad de tecnologías que existían, que fueron producidas en distintos momentos y en diferentes espacios. Desde Internet, la pantalla táctil, determinados códigos internos, los microchips, cantidad de elementos a los que les dio un formato y alguna utilidad diferente. El salto fue un salto más conceptual que estrictamente hablando de una invención disruptiva. Fue una combinación de elementos producidos más allá de las fronteras. Y este es el modo de producción que podemos encontrar hoy más prevaleciente en esto que hablábamos recién del capitalismo digital. Un modo de producción por nodos, muy diversificado a nivel global, muy especializado a su vez, que se combinan con distintas utilidades. Andaba este fin de semana, que después hoy no lo pude encontrar, porque ayer lo vi, lo quise bajar y después circulando en Twitter un esquemita parecido a esto, pero en relación al metaverso, este universo virtual. La cantidad de empresas, desarrollos y demás que están detrás del metaverso. Y esto es lo mismo, no es una producción única, sino que son producciones bien diversificadas y puestas en común, pero que a su vez conectan con distintos, producen para diferentes. Eso como una característica de la producción más de nuestro siglo, a diferencia de lo que decíamos la producción toyotista. O no toyotista, perdón, fordista. Salté el toyotismo para ir acá, pero así. Sí, dale. Sí. ¿No sería como una versión digital, digamos, o más tecnológica de aquel primer trabajo domiciliario? ¿Acaso que hacía el artesano y que distribuía en los domicilios para acelerar la producción? Es interesante. Es una reversión. Lo traslada internacionalmente y a diferentes cuestiones. Lo que tiene de diferencia, es interesante esto que vos decís, pero sería como una síntesis más que una reversión, porque tiene elementos del artesano. No sé si escucharon la pregunta, perdón, ¿querés repetir? ¿Se escuchó? Sí, están manifestando. Bien, me parece muy interesante, porque en realidad podemos pensarlo como una síntesis. Digo, el trabajo de artesano como un modo de producción previo a estas revoluciones industriales, el trabajo de la revolución industrial con estas empresas integradas y demás, y podemos pensar, que ya estamos produciendo alguna teoría acá, que estas plataformas que producen hoy combinan las dos cosas, porque por un lado hay algunos desarrollos, por ejemplo, Microsoft, con la cantidad de sistemas estándares que son como estructura, que vende a todos, o a muchos, hay algunos que no trabajan con Microsoft, que trabajan con otros, que son procesos muy estandarizados. Entonces, de artesano tienen poco. Y eso está en la base de la producción con el modelo de plataformas. Las empresas estandarizadas para determinados productos. Pero no es eso solo, con eso solo no se llega. Eso se combina con las producciones más artesanales, más innovadoras, distintas. Por eso podríamos pensarlo,
súper interesante para pensarlo de verdad, de alguna manera como una síntesis entre esas, porque uno podría pensar el modelo de plataforma como una producción en distintas capas, por decirlo de alguna forma. Hay como una producción estándar de sistemas de seguridad, sistemas operativos, por ejemplo, dije Microsoft, hay otros, pero los sistemas operativos, los sistemas de seguridad, determinadas interfaces que se necesitan. Y sobre eso se van colgando y combinando distintos elementos especializados, que tampoco llegan a ser nunca artesano, claramente, pero que son elementos más especializados, que se combinan entre sí. Bien, todo esto tiene que ver con el capitalismo digital también, de alguna forma. El capitalismo digital como esta forma o este estadio del capitalismo dominado por estas grandes empresas digitales. Ahí yo tengo una estadística de 2019, donde estas grandes empresas que conocemos, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, esto es previo al cambio de nombre de Facebook, dice, concentraban ellas solas el 23% de las 500, el 23% de los ingresos de las 500 empresas que figuraban primeras en Standard & Poor's. Las empresas que más facturaban en el año, estas 5 reunían el 23% de los ingresos. Digo, esto nos habla del volumen que manejan estas empresas. Hay autores que dicen, el tema es, no se trata que por el volumen manejen el mercado, sino que se han convertido ellas mismas en el mercado. Hoy poca cosa pasa por fuera de Google, poca cosa pasa por, decíamos recién, Microsoft está detrás de cantidad de cosas, poca cosa pasa por fuera de, y me dirán Facebook, no, pero Facebook no es solo Facebook, es todo un ecosistema también en sí misma. Entonces, Disculpa, Rita, sí. la vez pasada hablábamos en una de las charlas sobre la venta de Twitter, o la compra de Twitter, que equivale prácticamente al mismo monto que contrajo la Argentina, esa deuda del año 2018, la famosa deuda del año 2018, que es prácticamente el mismo monto. Estamos hablando. Entonces, sin duda. Para tratar de magnificar la dimensión que tienen, o lo que mueven estas empresas. Es así, porque además se da, y vamos a seguir, pero se da también en el mundo oriental. Ahí tenemos cifras de China donde pasa algo semejante, y son, como vos decís, volúmenes que tienen que ver con la economía de estados enteros. Digo, no es casual, y ustedes seguramente lo vienen viendo, y esto lo van a dominar mucho mejor que yo, las dificultades para fijarle regulaciones. No es casual, digo, la Unión Europea parecería ser que es la que más viene, más fuertemente, y sin embargo fijan regulaciones por un lado, se corren por otro, otros directamente hacen, digo, Uber hace una fortaleza de tensar los límites, no hacerle caso a los límites en todo el mundo, y Uber no existe acá, pero tiene que ver con, digo, estas son las más informáticas puras, pero después tenemos Uber, Airbnb, todas las de prestación de servicios en red, ¿no? Entonces, claramente, un modelo distinto. Antes hablábamos también de cómo esto impacta en la dinámica de los partidos. También hay transformación en la dinámica de los partidos políticos, en el sentido de que pierden peso o han perdido peso como organizadores como actores centrales de la democracia, como estructuradores de los relatos de la sociedad en este sentido. ¿Quiere decir que desaparecieron? No, pero quiere decir que están muy, muy cuestionados y muy tensionados. Y
Entonces, si esto es todo lo que está, o alguna de las cosas más significativas que están atravesando nuestra sociedad, podemos, pues, y me faltaba esto último, yo les decía un indicador nomás para no detenernos, una sociedad tremendamente desigual en nuestros países, bueno, América Latina sabemos, estamos en la región más desigual del planeta, que con todos estos cambios tiende a profundizar esa desigualdad, con efectos que todavía conocemos algunos, pero sus alcances finales también son desconocidos en alguna medida. Yo traía acá algunos números, como por ejemplo el de la conectividad, esto que sabemos, ¿no? Las diferencias de valores que hay entre regiones del país, entre lo urbano y lo rural, al interior de las mismas ciudades, en los barrios populares y los barrios consolidados. Digo, hoy conectividad es a nivel mundial un indicador que da cuenta de esto que decíamos recién, en qué medida la sociedad es más igualitaria o más desigual, porque se considera un servicio público básico, o un derecho, hay quienes dicen que es un derecho ya, o al menos un servicio público debería ser tratado como un servicio público. Y en general no está regulado en ese sentido, en general sigue... ¿Vos querías decir algo, Gonzalo? Te veía. Sigue siendo tratado como un bien común. Y sin embargo, también una de las cosas que vimos claramente en la pandemia, ¿no? Y si pensamos 20 años atrás, esta misma pandemia hubiera parado el mundo, no hubiéramos... De alguna manera se lograron sostener servicios y demás. No quiere decir que no se hubiera podido hacer nada, pero hubiese sido muy distinto sin tener el nivel de digitalización. Argentina, dentro de todo, para América Latina, está muy bien parado en este sentido, porque este nivel de conectividad aumenta mucho cuando uno suma los teléfonos, con los teléfonos es más alto, esto es conectividad hogar, pero bueno, da cuenta de estas desigualdades, ¿no? Y todo esto, y con esto cierro sociedad, muestra, que no sé si ya lo hablaron en algún panel anterior, una característica de los problemas que tenemos que trabajar en la gestión pública cada vez más, que es lo que llamamos problemas malditos. O hay autores que los llaman como problemas perversos, o problemas retorcidos, o problemas persistentes. En inglés son wicked problems, pero en español no hay una traducción exacta, entonces se traduce de todas esta manera, pero tiene que ver con todas esas características de la sociedad, problemas que tienen un nivel de complejidad grande, pero que no solo tienen un nivel de complejidad grande, sino que resolverlo no se puede resolver con criterios estrictamente técnicos. No hay ninguna norma previa, y cuando digo norma no digo solo una ley, sino ni siquiera las normas de cada una de las disciplinas, el estado del arte, que lo pueda resolver estrictamente, porque tienen mucha asignación de valor, porque tienen muchos actores en pugna, no solo son complejos porque intervienen muchas variables, sino que hay muchos actores en pugna que tienen posicionamientos distintos. Entonces cada solución que se encuentre va a ser particularmente transitoria, provisoria, va a permitir avanzar un poco, pero puede generar otros problemas. Digo, pensemos en cada una de estas cosas. Por ejemplo, decíamos recién Uber. Cada vez que Uber quiere entrar en un territorio, ¿qué pasa con los que venían trabajando, la ciudadanía, Uber mismo, los actores públicos? Digo, este tipo de problemas dan cuenta de que no tenemos las herramientas desarrolladas porque venimos de una sociedad distinta, y las herramientas las vamos desarrollando post, como decía Taleb en El Cisne Negro.
Y tenemos el Estado, que el Estado, sabemos, históricamente va transformando sus formas. Siempre ha habido algún tipo de organización que intentaba en las sociedades garantizar la supervivencia, y se va desarrollando algún aparato que es la administración, pero esto es un hecho histórico. Y hoy nos encontramos en que estamos con un Estado que está muy marcado por un formato, digo muy marcado aunque ha habido muchos cambios, aunque hay transformaciones, pero sin embargo hay una matriz constitutiva que sigue siendo la matriz de principio del siglo XX. Claramente la matriz weberiana, aunque hay autores que dicen, no, acá nunca se desarrolló como tal, es verdad, nunca, no en forma pura, pero ya Weber decía que en forma pura en ningún lado lo vamos a ver, porque son tipos ideales, entonces casi que es una discusión, pero la impronta pega ahí un Estado organizado según esa sociedad jerárquica del mundo moderno, entonces también... Qué incómodo. Hay alguien hablando. Sí. Mirá, mami, cómo. Papi, tengo que tirar la raíz. A alguien le quedó el micro abierto y llegaron los Pero niños. deberíamos... Por eso. A ver si vos podés, fíjate. ¿Vos lo podés manejar de ahí? Allá sí, el que tenga la administrador. Me lo dejo para mí. Ya, penita. Gonzalo. Hijo de pillo, nada. ¿No será acá? Mentira, hijo. Bueno, es para que no se duerman todo el tiempo. Bueno. Hablando yo, no. Víctor Fuentes, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono, que no lo podemos hacer desde aquí? ¿Está? Ahí está, gracias, Bueno, gracias. Víctor, disculpa. Bien, entonces, un Estado organizado a modo de la sociedad moderna. Sí, de hecho, decíamos, el modo de producción fordista tiene mucho que ver con el modo burocrático de producción, donde hay procesos estandarizados, cada parte se ocupa específicamente de algo, digo, en un modelo puro, decíamos, no siempre se da puro. Hay una carrera, la idea de carrera administrativa, un ingreso, un desarrollo, un egreso también corresponde a ese modelo de la sociedad donde decíamos la iglesia, los partidos políticos, eran como grandes, el trabajo, grandes organizadores de la vida. Y sin embargo, vimos recién que nuestra sociedad como que está distinta y que necesita, demanda, pide, no solo contenidos distintos, como decíamos recién, produce problemas mucho más complicados. A ver, no es que los otros problemas no fueran complicados, porque seguramente ustedes están pensando en las revoluciones, digo, ha habido momentos pero lo vertiginoso y simultáneo que se dan de diferentes problemas actualmente es muy propio de nuestra época. Y entonces ahí empieza toda la cosa de cómo pensar modelos, formas que respondan a esta sociedad que tiene estas características diferentes. Y entonces aparecen algunos puntos. Si, por ejemplo, uno podría pensar en organizaciones públicas que también funcionaran como nodos especializados, a su vez vinculados entre sí, como decíamos recién, a modo de plataformas o a modo de ecosistemas, para intervenir en base a problemas y no en base a procesos predeterminados. Si podríamos pensar, y son preguntas, no son respuestas, si podríamos pensar en organizaciones públicas que no solo produzcan
sino que a la vez que producen o que explotan la producción de determinados servicios, pudiesen explorar nuevas formas de hacer las cosas, pudiesen explorar nuevos servicios distintos, porque ahí hay una cosa, simultaneidad que tiene el Estado. El Estado, por sus características, no puede cerrar y decir, bueno, nos vamos por balance innovativo 2 meses, volvemos dentro de 2 meses a ver cómo hacemos las cosas. Tenemos que seguir, entonces desarrollar innovaciones es un temón también en el sentido de que significa que hay que seguir haciendo lo que hacemos y a su vez pensar nuevas formas para responder a esta sociedad que tenemos, que como decíamos es bastante diferente de la que venía siendo. Y ahí es donde la innovación pública hoy vuelve, digo porque en los 80, en los 90 se habló bastante de innovación pública, ahora vuelve a estar en el centro de la escena por todo esto que decíamos, y hay dos perspectivas de la innovación pública que atraviesan al Estado. Una es el Estado como motor de innovación en sus territorios. Esto, Mariana Mazzucato trabaja mucho esto, es decir, la innovación social, la innovación económica como motor de desarrollo. Entonces, el Estado cómo puede promover innovación en este contexto que veíamos recién, que pueda producir desarrollo. Esa es una perspectiva de la innovación pública. La otra perspectiva, y sobre la que nos vamos a detener un poquito más acá, tiene que ver con cómo el Estado se transforma a sí mismo para ser capaz en este contexto, ¿no? Cómo desarrolla capacidades, habilidades, modalidades nuevas en este contexto. Y ahí yo lo que traía para mostrarles, que quizás la conozcan, digo, hay la Carta Iberoamericana de la Innovación Pública. ¿Qué son las cartas iberoamericanas? El CLAD es el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que seguramente lo conocen, está formado por todos los países de la región, Latinoamérica, el Caribe y la península ibérica, tiene representantes de cada uno de los países, y las cartas iberoamericanas que da el CLAD buscan generar un instrumento base para avanzar en un tema de interés de la gestión pública en ese tiempo. La última que dio el CLAD el año pasado es la Carta Iberoamericana de la Innovación en la Gestión Pública, por todo esto que estábamos hablando, porque realmente se había vuelto, si bien ya en cartas anteriores, la Carta de Gobierno Abierto, la Carta de la Participación, aparecía el tema de innovación, porque yo les decía, no es que se habló ahora de la innovación pública, se viene hablando desde los 80 y haciendo cosas, pero ahora con particular acento, porque más que nunca está claro que es necesario. Entonces, la Carta Iberoamericana yo se las recomiendo, realmente es muy interesante, está escrita por Carles Ramió. Carles Ramió es un investigador también muy conocido en estos temas, es catalán, y Disculpa, vale la pena. La disertación pasada tuvimos el gusto de que expusiera Francisco Velázquez. Claro, que es secretario exactamente. general de... Claro. Bien, ¿y hablaron de la carta? No. Bueno. Bueno, pero está bien, claro. Es Paco Velázquez. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya estaba él. Ya estaba, sí, Venezuela es la sede del CLAD. Sí. Venezuela es la sede del CLAD, Caracas. Él es español, pero la sede es Caracas. Y esta carta, la Carta Iberoamericana de Innovación, ya se dio siendo el presidente, porque es del año pasado, y él debe estar desde 2019, no me acuerdo justo. Pero bueno, ¿cómo define la innovación pública? Porque hasta acá venimos rondando el tema. ¿Qué es la innovación pública? Esto que decíamos recién, explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad, ¿no? Parece muy simple, ¿no? Parecería que es muy simple, en la práctica no siempre es necesariamente simple, y después de definir así, que es explorar, asimilar, porque muchas veces se confunde innovación
con generar ideas, ¿sí? Parecería que ser innovador es generar muchas ideas innovadoras. Y en realidad, ¿vieron el dicho ese viejo del dicho al hecho hay un gran trecho? Bueno, de la idea a la innovación también hay un gran trecho que es la implementación, que suele ser la parte más difícil. O sea, podemos tener ideas, y de hecho tenemos ideas en el Estado, en los organismos, en todas partes muy buenas, pero de ahí aquella idea que efectivamente se lleva a la práctica, transforma el modo en el que se hacen las cosas y pasa a ser el nuevo modo de hacerlas, recién ahí hablamos de innovación. Por eso acá en la carta dice, explora, asimila y explota, es decir, la pasa a operación, no queda solo en identificó ideas retóricamente. Y después, estas innovaciones se dan en los distintos campos, el campo institucional, el campo organizacional, el campo social. Hay quienes hablan de innovación de proceso, innovación de productos, puede haber nuevos productos que necesitamos generar en la gestión, o puede haber nuevas modalidades de trabajo, como decíamos recién. Muchas veces las modalidades de trabajo responden a otros tiempos. ¿La burocracia necesariamente es mala? No, tiene que ver con determinados productos del Estado. Digo, hay principios burocráticos que ¿cuándo son buenos? Cuando tenemos producción en escala, o sea, un gran volumen de producción de algo siempre idéntico a sí mismo. Entonces ahí, efectivamente, el modo de trabajo estandarizado previamente es súper eficiente, es el más eficiente. No podemos hacer reuniones todas las mañanas para dar el DNI. Digo, para poner un ejemplo, o el permiso de no sé cuánto. Ese tipo de cosas tienen que ser lo más estándar, y en esas cosas el modelo base burocrático sigue siendo, bueno, que no significa gestión del expediente. Hoy lo podemos hacer de otras maneras. Podemos utilizar todas las potencias ahí de la digitalización, pero sí la estandarización, que es la base del modelo burocrático, la actuación sujeto a norma, idéntico a sí mismo, eso sigue teniendo vigencia. Para productos estándares, masivos, siempre, o el 99% igual a sí mismo, donde la excepción. Ahora, cuando la producción busca particularidades o desarrollos específicos, no parece el mejor modelo, porque mete en una estructura que no da respuesta. Y ahí es donde aparece la búsqueda de innovación, que tiene que ver con estas formas distintas, o de actuar, o de diferentes servicios, o de diferentes respuestas a los problemas. Y hay también distintos, porque también yo no traigo toda la discusión, pero para comprender, a veces aparece esto no es innovación, porque es una mejora así nomás. O esto no es innovación porque ya en tal lugar se hace, qué sé yo. Entonces, acá la Carta Iberoamericana, creo que con buen criterio, dice, hay distintos, hay como un portafolio de la innovación pública. La innovación pública tiene distintas finalidades y tiene distintas formas. Hay una innovación orientada a la mejora de calidad de lo que hacemos, cómo cambiamos cosas que no están funcionando, digo, más cercana a las tecnologías de calidad que conocíamos, que llevan innovaciones, ¿sí? Porque va transformando, buscando mejores resultados, pero no cambia significativamente. Hay otra, dice, que es orientada a la misión, es decir, cómo repienso la misión de una organización en determinados productos nuevos, distintos, dirigidos a determinados segmentos de la población, porque cambió el entorno y las necesidades que me está presentando esa población objetivo de mi organización. Es una innovación más radical a lo mejor, pero es otro tipo de innovación, es innovación pública también. Hay una innovación más adaptativa que va buscando ir generando transformaciones para responder a lo que va sucediendo, y hay una innovación, dice, anticipatoria, ¿no? Es decir, ¿cómo hago? Que este sería como el gran desafío.
¿Cómo hago para ir antes de los cambios? ¿Cómo puedo ver más allá? La otra vez estábamos hablando, el INAP ahora en Argentina abrió, que es nuevo, hace un año que están trabajando, un área que se llama INAP Futuro, que están trabajando con desarrollos de perspectiva, con inteligencia artificial, porque la idea tiene que ver con eso. Por ahora es un trabajo más de laboratorio, habrá que ver qué resulta, pero la idea es esa, cómo podemos, ellos en relación a la formación, que es lo que más se ocupa el INAP, identificar tendencias, pero no partiendo de atrás, sino haciendo prospectiva, para ver cómo atender antes de que aparezcan las necesidades de formación de los empleados públicos. Creo que esa es una experiencia por ahí interesante para poner en diálogo y ver qué está pasando a nivel nacional. La innovación supone hoy digitalización. De alguna manera, es muy difícil hablar de innovación sin digitalización, pero no es lo mismo. Yo puedo meterle caños, puedo ponerle a un sistema, digitalizarlo, y la verdad que terminar de solidificar algo que ya estaba mal de entrada, no genera una innovación. Sí. ¿No te parece que hoy, cuando se habla exclusivamente de innovación, todo el mundo hace hincapié en esto que es la digitalización y no en otra cosa más que hacer un expediente, un expediente que era papel, pasarlo a un expediente digital, y eso sería la innovación? O sea, incorporamos un poco de... Y ni siquiera rediseñándolo muchas veces. Exactamente el nuevo expediente, y ahí con lo cual lo terminamos de complicar. La gran herramienta de innovación. No, lo terminamos de complicar. Reduce la innovación a la digitalización. Sí. Cuando es, como dice aquí, una herramienta más para innovar. Pero sí. no se basa exclusivamente en la digitalización. O sea, la tecnología no es exclusivamente innovar. Yo les decía antes, la semana pasada estuve en Chile en un encuentro del Laboratorio de Innovación Pública de Iberoamérica y coincidíamos en esto. Hay como dos grandes problemas con la innovación hoy. Uno, el que decíamos hace un rato, se transforma la innovación en hago un lindo diseño, genero ideas, nos reunimos, la pasamos lindo porque buscamos técnicas que son piolas y demás, y generamos un montón de ideas, diseño de ideas. Pero diseño de ideas no es lo mismo que transformar algo en el sector público. Tiene una parte que va a tener que ver con ese diseño de ideas, sin duda, pero no lo agota. Ese es uno de los temas. Y el otro es este de la tecnología. Se asemeja innovación a tecnología, y no necesariamente. Muy difícil, sin duda, porque hay que aprovechar todas las potencialidades, que son muchísimas. Pero si no va acompañado de todo el trabajo en lo organizacional, en lo institucional, cuando digo institucional, las normas, las reglas de juego, la cultura, si no va acompañado del juego de poder, si no va acompañado de los recursos y demás, desastres se hacen en ese sentido, claramente desastres. Y la pandemia generó muchos desastres que habrá que ver cómo los deshacemos. Digo, cantidad de procesos que claro, en el momento está bien. Una cosa fue la emergencia, a poder atender a la emergencia está maravilloso. El tema es que hoy siguen funcionando y probablemente sigan, y se han terminado de volver algunos procesos, porque es esto, meter a una circulación por correo electrónico un expediente, bueno, eso no es, digo, a ver, es un cambio, pero no es innovación. Hay algo que no apareció acá, pero decíamos, tiene que ver con resolver problemas públicos, con calidad y demás. Eso otro es salir del paso. No, después no le termina resolviendo mucho a nadie. Pero se consolidó en muchos casos. Se consolida, tal cual, Y no rápido. se va a volver. Y no se vuelve atrás. Y no se vuelve Y lo atrás. que pasa es que la emergencia actúa medio así como un cuchillo que corta de los dos lados. Por un lado hay un montón de beneficios, efectivamente todo lo que se consiguió, por ejemplo, en la pandemia,
era mucho de lo que uno venía pidiendo Claro. hacía rato. Y por el otro lado también, esto que decías vos, ¿no? Que son como parches, o una cosa así, una madeja que quedó y que vamos a ver cuándo se desenmaraña. Porque Digamos, yendo al ejemplo del expediente, uno quería el expediente digital, qué mejor que no tener que levantarse todas las mañanas, ir al tribunal, ir a andar cargar acarreando. 2 toneladas de expediente, pero resulta que el papel sigue estando. Claro. Y que el digital no es exactamente igual al escrito. Entonces, bueno, todo eso te sigue generando problemas. Entonces, por un lado, bueno, está bueno, no tengo que ir más. Pero por el otro lado, tener... Que sería un momento maravilloso para aprovechar y decir, bueno, si estamos todos de acuerdo, ahora avancemos en serio. Digo, en la universidad pasa lo mismo. En la universidad no hay sistema, sí, hay cosas que están sí digitalizadas bien, se venía trabajando desde antes y demás, muy bien. Y hay otras que se han digitalizado ad hoc, vía correo electrónico, manda uno a otro. Es un embrollo, eso, porque la gestión tiene que tener alguna regularidad, porque son instituciones muy grandes, o sea, cualquier organismo público. La universidad estamos hablando de tremendas instituciones, digo, innovación no es lo mismo que descontrol. Para mí No tiene nada que ver con eso. ese momento que pasó a través de la pandemia, no con una mala intención, pero sino que se incorporaron de golpe especialistas en digitalización sin pensar en el procedimiento específicamente. O sea, claro. no se puso a cargo una persona que evalúa un procedimiento. Y siempre es la base. Siempre es la base. A alguien que sabe de digitalización y seguramente puede ser el que más sepa en proceso de digitalización. Sí, pero tomó lo que estaba. Pero tomó lo que estaba. Sí. En lugar de ser una herramienta, lo pusieron a cargo. Entonces, cuando vos lo pones a cargo, te produce esto. ¿Sí? Es que fue muy abrupto y la necesidad de que se digitalice, y bueno, no dio ese tiempo. Y ya venía, yo creo que no la calidad. No es la calidad. Ya venía, si uno se puede pensar, desde cuando se crea por primera vez lo que se llamaba el Ministerio de Modernización, que muchos decían que no tenía que ser la modernización porque no era el término específico, porque modernización era exclusivamente meter tecnología. Y tenemos que ir un poco más allá que el incorporar tecnología. ¿No te acuerdas cuando la gestión pasada de Mauricio Macri se crea el Ministerio de Modernización? Fue un gran ministerio y muchos llegaron a criticarlo. O sea, no, modernización no, porque no es otro el término. Y cuando uno ya arranca de un principio con mal la terminología, termina. Sí, igual ahora, digo, en la gestión anterior pasó esto, la gestión actual lo bajó del ministerio, tenemos subimos y bajamos ministerio de acuerdo, claro. Sí. De acuerdo al color político. Pero de todas maneras es un tema que está siempre rondando. Hoy en el Estado Nacional hay cantidad de áreas que se ocupan de innovación. De distinto tenor. Está en todos los ministerios. Innovación tecnológica, innovación productiva, innovación abierta, no sé qué, es un tema que al menos a nivel central vamos a ver si llega a tener algún impacto efectivo, pero los espacios, así como institucionales están. Bueno, las barreras, yo quiero ir ya cerrando, más o menos las fuimos hablando, digamos, a cantidad. Yo les quería comentar rápidamente que somos en Polilab, Gonzalo decía que yo dirijo Polilab. Polilab es un laboratorio de innovación en políticas públicas de la universidad, está en la Facultad de Ciencia Política, es un centro de investigaciones, el formato institucional. Nosotros trabajamos con una metodología que llamamos Fronterar, desarrollando procesos innovativos en distintas organizaciones y con actores públicos. Traje algunos ejemplos, estos se llevaron adelante con un seminario de innovación pública que damos. Trabajamos, por ejemplo, con la Municipalidad de Rosario, con el Centro Inteligente de Operaciones, el CIOR, en el 2019, los estudiantes desarrollaron ideas para
capitalizar la información que generaba el SIOR, porque el SIOR genera muchísima información, es un gran monitor, y la preocupación de ellos era que con esa información se podía sacar más ventaja. Entonces, bueno, se desarrollaron algunas aplicaciones que una después la estaban desarrollando ellos para aplicar, que era un inventario autogestionado de bienes públicos, sí, en espacios abiertos, pero después no sé qué pasó. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Turismo de Santa Fe, que desarrolló una plataforma para los pequeños productores turísticos, también a modo de Airbnb, pero la idea era para pequeños productores que no entran en esos circuitos, y estaba teniendo algún problema con que hay pocos productores que se suman a la plataforma, aunque la plataforma es gratuita. Ese es el problema de implementación. Entonces estamos trabajando, desarrollando algunas ideas para ver cómo se puede fortalecer eso. Ahora tenemos otro proyecto, les cuento y la red, y cerramos con eso. Un proyecto que vamos a empezar ahora de vinculación tecnológica, que es una incubadora de proyectos de base tecnológica para el Estado. Esto lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de Rosario y con el Polo Tecnológico. ¿Por qué? Porque el año pasado, trabajando en el otro proyecto que les quiero comentar, los otros pasos, si hacemos más rápido, en esta agenda de cooperación universidad-Estado, que generó la Red de Innovación Pública, que empezó este año, apareció muy fuerte que uno de los problemas del Estado, que seguro ustedes conocen, es contratar gente del mundo digital, ¿no? Claramente por los honorarios y demás. Entonces, esa preocupación por un lado, por otro lado trabajando con los estudiantes que quieren generar desarrollos vinculados al sector público, por otro lado con la gente de la municipalidad que sacó una ordenanza nueva sobre compra pública de innovación y charlaron con nosotros y demás. Generamos esto que lo que busca es prototipar, o sea, desarrollar una innovación de una incubadora para estas empresas, que lo venimos hablando con distintos organismos, no solo de acá de Rosario, podrían tener mercado porque está costándole a todo el Estado contratar este tipo de servicio, y no es que no consigue compra de productoras privadas, pero las grandes productoras privadas no tienen formatos muy específicos para lo público, y lo que terminan haciendo, o uno de los problemas que no siempre tienen, no digo que ninguna tenga, no siempre tienen, y entonces hay interés. Bueno, de esta manera trabajamos nosotros en innovación pública desde el laboratorio, cruzándonos con distintos actores. Creemos que, por eso yo les decía hoy al principio de la charla, son tiempos donde tenemos que encontrarnos, y estamos convencidos de eso, y trabajamos así. Por eso cuando nos invitaron desde el colegio, desde el instituto, Gonzalo acá, que siempre, bueno, un exalumno querido que siempre está ahí, nada, enseguida dije que sí, por eso, porque estamos convencidos de reunirnos. La Red de Innovación Pública, todo el año pasado nos vinimos reuniendo, formando esta agenda para la innovación, y ahora en abril hicimos un encuentro presencial en Buenos Aires, donde le dimos lanzamiento, así que ya les voy a hacer llegar información por si les interesa y demás, porque lo que busca es esto: vincular experiencias innovadoras que se dan en el Estado, vincular necesidades, también ir construyendo una comunidad de la innovación para que no estemos solitos, porque hay mucho que está pasando. Hay mucho que está pasando y muchas veces no lo conocemos y cada uno está actuando en su lugar. Te hago una consulta. Sí. El Polilab, a mí, una idea personal, me parece que la universidad fue uno de los actores públicos que más se cargó al hombro el trabajo en esta época de la pandemia, digamos.
que salió más hacia la comunidad, a devolver Sí. un poco, ¿no? El sector este donde vos trabajás, ¿estuvo en todas estas cuestiones, por ejemplo, no sé, qué sé yo, desde la fabricación del alcohol en gel, recuerdo que había también, no me acuerdo si eran motores, no sé. No. A ver, pero no, ¿en Respiradores. qué estuvimos? No estuvimos en esos proyectos más conocidos, porque nosotros, vieron que yo decía, somos un laboratorio de innovación en políticas públicas. Entonces, ¿qué cosas sí hicimos en la pandemia? Que esta yo lo había pasado y no se los mostraba. Por ejemplo, nos empezaron a llegar demandas de municipios, de lugares y demás con esto. Bueno, ¿cómo hacemos que no sabemos cómo nos vinculamos? Hay cosas. Bueno, entonces generamos, esto ya estando todos encerrados, este repositorio de herramientas para trabajo colaborativo de tipo virtual. El año pasado también trabajamos, y el anteaño con la Secretaría de Salud de Rosario, y el año pasado con el Ministerio de Salud de la provincia. Si ustedes la ven, ahí está la ministra. El año pasado, en relación al vacunatorio, los estudiantes produjeron ideas de mejora, no, el vacunatorio lo armó el ministerio, no, claramente y demás, pero estuvimos trabajando con ellos, generando algunas ideas de mejora, y el año anterior con municipio de Rosario en la red de actuación cuando era todavía la pandemia encierro. Sí estamos vinculados, tratando, pero siempre desde la perspectiva de la gestión pública. Por eso tenemos como cosas en común. Sí. Un comentario nomás que Sí. quería hacer, y quería dejar de hacerlo, no sé si es una pregunta o si tiene alguna respuesta clara. En uno de los slides que pasaste, hablaba de las barreras. Y lo pasamos rápido y seguramente por una cuestión de tiempo no lo pudimos profundizar. Ahí hablaba de que una de las barreras era la gestión de recursos humanos y de las relaciones laborales. Mi sensación es que eso no es solo una barrera, sino un mundo gigantesco. Porque en todos los sistemas legales en relación a las relaciones laborales están hechos para la sociedad industrial, para el Fordismo. De hecho, los sistemas legales y montados en los sistemas legales, los sindicatos, los fallos judiciales, la cultura, toda la comunicación que hay alrededor de esos sistemas legales están hechos en torno al Fordismo. De hecho, son sistemas que resistieron el toyotismo. Sí, sí. Los sindicatos ni siquiera aceptaron el toyotismo como un método de producción. Que hoy ya lo vemos como superado por un... Yo no lo conocía, el de iPhone, te agradezco mucho el apoyo. Digo, tanto la ley laboral para el sector privado como la ley que regula la gestión pública está hecha sobre base de puestos de trabajo, carrera o carrera administrativa. Y de hecho, yo veo a nivel del mundo laboral una atracción hacia atrás de lo que estás contando. Digo, cada vez más se plantean sindicatos de trabajadores, como para equiparar, digamos, lo que eran agentes públicos, ahora son trabajadores de la educación, trabajadores de la ciencia. Me parece de que genera un efecto retardante en la evolución de las relaciones laborales. Sí. Y cuando uno va... No quiero ser muy extenso. No, pues es interesante. Pero cuando uno quiere establecer organigramas innovadores, justamente para lograr de innovación, probablemente te encuentres con un fallo judicial, que estamos en el colegio de abogados, que te diga esto va en contra de las leyes laborales, esto va en contra de la ley de gestión pública. Me parece que en esto son parecidas. Yo eso lo veo como un obstáculo muy difícil de superar, y de hecho, solo como dato adicional, hoy los laboralistas hablan del derecho laboral constitucional. ¿Qué quiere decir? No me importa que las leyes cambien, yo tengo la Constitución de principios del siglo XX que me dicen cómo tienen que ser los derechos de los trabajadores, cómo tienen que ser las prácticas laborales, independientemente de que las leyes cambien. Me baso sobre el mármol de la década del 50. Y hablar en el empleo público, la estabilidad del empleo público, que es estabilidad no solo en el empleo, sino en la función. Entonces,
Nada, tengo una pregunta. Sin duda. No sé si tiene una respuesta. No, dos cosas nomás porque es súper interesante. Dos cosas. Una, por eso yo dije, la idea no es innovación. No solo por todas estas barreras y seguramente otras que se nos ocurrirían si tuviésemos más tiempo, ¿no? Hasta que no logramos construir con esto, no tenemos innovación. Y sin embargo, son barreras, pero no son infranqueables. En esto, y hay situaciones y situaciones, pero yo tengo cantidad de experiencias donde se pudieron pasar. Lo que no podemos hacer es desconocerla, o ir ingenuamente pensando que esto que vos contás no pasa, o ir de prepo pensando que yo lo voy a imponer y no importa. Por eso, en alguna medida decimos que esto, ojo, que no es un tema estrictamente técnico. Resolver estos problemas complicados que decíamos antes nunca es estrictamente técnico. Y hay algo que para mí es fundamental. Es cómo se arman, son procesos políticos en el sentido de construir apoyos para poder llevarlos adelante. La innovación siempre tiene, hoy no podemos poner una charlita, pero hay una de las cosas que uno trabaja en innovación que es cómo se desarrolla una innovación y empieza por movilizar actores. Y movilizar actores significará quiénes son y de qué manera aquellos apoyos que yo necesito para empezar el proceso, cómo construyo una coalición de apoyo a esto para poder ir moviéndome, cómo voy sumando a lo largo, o tengo que reacomodar en un momento si el asunto no va, por eso decimos siempre además que son procesos, no son linealidades. Muchas veces uno de los grandes problemas es que pensamos desde los espacios técnicos que nosotros tenemos la verdad. Digo, tiene muchas aristas el tema y esto fue solo una presentación, pero no tenemos toda la verdad y necesitamos de que los otros jueguen en ese proceso para que se dé, porque es así, los temas son muchísimos y fuertes. Sí, no sé si Gonzalo iba a decir algo, pero por mí... Disculpa, ¿te quedaba algo más? No, nomás decirles que hacia la producción de valor público, esto, siempre el sentido público, porque si no, si es una nueva idea, porque a mí me parece maravilloso, porque bueno, de público tiene poco, ¿no? Es como una privatización, siempre el sentido, ese sentido detrás es el que prima, y que yo les dejo bibliografía ahí por si les interesa ampliar. Mazzucato, vos decías recién el iPhone, ahí ese libro de Mariana Mazzucato, tiene algunos más nuevos ahora también que pueden. Nada más, y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a salir del modo. Sí, Dejamos de compartir. Primero, bueno, quería comentar que está el miembro del directorio, el doctor Hernán Bayot, que me olvidé antes de mencionarlo, está presente en representación del Colegio de Abogados. Y por otro lado, bueno, quería darles intervención o que puedan hacer la consulta que quieran, quienes están en modo virtual, que no tienen la suerte de haber hecho este feedback que hicimos acá, que estuvo bueno, como dice Rita, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Y si no, aquí del público presente. A ver si en el chat, no sé. En el chat. Okay. Debo retirarme, bueno. Los que se tenían que ir antes, bueno. Sí, las preguntas creo que fueron fluyendo, fue más fluido y más... Perfecto. Bueno, cerramos, agradecemos a todos. Gracias. La verdad que es la primera vez que hacemos una charla así mixta. La primera fue presencial, las dos que siguieron fueron virtuales, y esta la hicimos mixta. Vamos a ver en la próxima si continuamos con esta modalidad. Le agradecemos desde ya a Rita, muchas gracias por la predisposición, y al Polilab, obviamente.
nada, seguimos encontrándonos nosotros, como decíamos, trabajamos Esta es así. su casa, digamos. En Bueno, nombre del igual. colegio, esta es su casa. Le agradecemos realmente la presencia, al instituto por traerla, por hacer de puente en esto. Y nada, cuando tengan cualquier cosa para aportar y comentar, las puertas están abiertas. Es parte de darle valor a lo público. Gracias, igual, en nuestra parte estamos dispuestos y siempre buscando la vuelta, digamos, para estas cosas. Bueno, así que gracias. Gracias a todos.